Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy en nuestra audiencia tenemos un plato fuerte, tenemos el honor de tener por acá a un gran amigo y hermano, ya casi fundador de este espacio, un habitué del Tribunal de la Tarde frecuente. Entonces, General Soto Jiménez, un gran placer y un honor tenerlo en este tribunal. Bueno, la satisfacción realmente es mía, pero como tú has dicho, no hay ninguna novedad porque esta es mi casa. Y desde el Canal 4. Sí, pero y yo estaba recordando cuando el programa se hacía a pie. Digo, se hacía de pie. Bueno, pero también lo importante, yo juzgo mucho en todos los ámbitos sociales, la persistencia. Sí. ¿Verdad? La persistencia, porque cómo han cambiado las cosas en todos los sentidos. ¿Verdad? Hasta nosotros hemos cambiado. Vamos rumbo a 20 años. Sí, bueno, tienen 20 años y yo te digo a ti, fíjate cómo van cambiando las circunstancias, que es una cosa, una ventaja del que tiene un espacio como ustedes, el cambio de las circunstancias, no de las personalidades, sino de las circunstancias, cómo van cambiando y cómo se monta eso. En la realidad de lo que ustedes hacen, que sin pasarle mucho la mano le voy a decir que es muy importante, no solamente el oficio de informar, sino de articular ideas. Cuando Gardera hablaba de 20 años se veían mucho. Sí, él decía, bueno, él hablaba, y eso se aplica en mí también, las nieves del tiempo plateaban mi 100, ¿verdad? Bueno. Pero se aplica a todos. A todos. Así es. Bueno, general, con usted la verdad es que hay muchos temas que tratar. Yo sé que el tiempo no dará para tratar una buena parte de ellos, pero sí quisiéramos iniciar esta conversación para que usted nos diga qué lo motivó a activar políticamente y juramentarse en la fuerza del pueblo. Sí. Bueno, lo primero que yo debo hacer en la sí. formalidad, tú sabes que yo creo mucho en la formalidad, sí, claro. Es agradecer la invitación, decir que ya lo dije, que me siento complacido de estar aquí. Es un honor para nosotros. Déjame decirte que parece que a ti se te olvidó el nombre que yo te tenía a ti cuando tú eras un carajito. No se me olvidó. Un carajito comunicador, yo le decía el pimentoso. El pimentoso. Porque él jugaba al gancho en ese momento. Sigue. Bueno, el pimentoso, entonces hacer ese saludo a tu audiencia, gracias. Un saludo muy dominicanista y, ¿por qué no?, muy pueblista también, que para mí es la misma cosa y por ahí anda la respuesta. Yo pienso que siempre, y esa era una razón de la figura aquella del analfabeto político, que hablábamos fuera de cámara de la integración de la juventud. Sí. No es mi caso, la integración de la juventud, pero yo no creo en la neutralidad política. Yo creo que la principal virtud del ciudadano, y ya lo dijo Solón hace 2000 años, era participar en el debate. El peor pecado ciudadano es no participar en el debate. Como dicen los muchachos de ahora, jugársela. No solamente jugársela, sino hay un problema de el gestor político cada vez más es el ciudadano consciente de sus deberes y consciente de sus derechos. Sí. Entonces hay que participar, porque si usted no participa tomando el partido que usted quiera, pero en este caso yo promuevo la fuerza del pueblo, lo que debe ser, yo te digo a ti, entonces tú no tienes derecho después. Sí. Ni a causar entre razones y amores ninguna gestión, porque usted no es partícipe de eso. Entonces yo pienso que hay que agotar esa cuota de responsabilidad. Y en este caso, debo decir también que me movió en esa toma de decisiones, porque es una toma de decisiones. Ya yo te dije que no creo en la neutralidad, que hay que participar. Y hay que tomar muy cuenta en eso, en el proceso que estamos, en víspera de un proceso electoral que se dice en víspera, pero realmente ustedes saben que la política es la principal pasión del dominicano, la principal. Sí, total. Entonces, contener eso es difícil. No a despecho de la ley, pero sí en la actitud de los dominicanos. Entonces, también debo decirte que hay un problema en esa motivación, en el proceso de la toma de decisiones,
Y yo pienso que estamos en grave peligro, no solamente con respecto al tema haitiano y de la migración ilegal, sino en la misma bifurcación de la vida nacional. Por ejemplo, yo recuerdo que hace tiempo, naturalmente, en un programa de ustedes, yo lancé mi tesis de la anomia, y la anomia, yo pienso que lo que yo anuncié antes se está ocurriendo ahora. No porque no existan leyes, sino porque no se cumplen. Y en algunos casos, el principal no cumplidor de la ley, lo que es grave, es el Estado. Porque el Estado que no cumple sus propias leyes es un Estado subversivo. Entonces, si tú me dices a mí, cualquier vértice que tú tomes de la vida nacional, cualquier vértice que tú tomes, entonces tú vas a ver que si me preguntan, y si seguro ustedes me lo van a preguntar, ¿cuál es la solución? Entonces, más allá de la frase cohete, yo digo el cumplimiento de la ley. Hay que cumplir la ley. Porque los presidentes, cuando juran, los 16, lo que juran es cumplir y hacer cumplir las leyes. Claro. Y como decían los latinos en algunos casos, la ley es dura, pero es la ley. Y hay que cumplirla. Entonces, yo pienso que, para no darle vuelta al asunto, te digo, que es la situación nacional también. El principal motor de mi decisión, como la de miles y miles de dominicanos, es precisamente la construcción, y esa es la respuesta, de una voluntad política que resuelva los grandes del problema. Y no, fíjate, la meta de toda organización política es la búsqueda del poder, llegar al poder. Y ahí viene la pregunta fundamental, ¿el poder para qué? El poder para poder resolver esos problemas. Al presidente Fernández hace un tiempo se le preguntó, con el tema de las alianzas, se le preguntó sobre las alianzas. Y él dijo muy claro, yo no he promovido alianza con ninguna organización política. Mi alianza es con el pueblo. El pueblo parecería ser una atracción. Pero ahí hay muchas cosas implicadas. Porque una de ellas, precisamente, es que los partidos políticos son una expresión del pueblo. Sí, claro. Una expresión política. Claro. Y entonces tú quieres que te diga, aunque me estoy desviando por otro sitio ya, que por el vicio de la palabra, tú sabes que hay que tomar muy en cuenta que esa alianza que el presidente ha dicho ya, que es con el pueblo, esa alianza se está cumpliendo. No con determinados partidos, sino con el pueblo. Porque mira, cuando yo voy a las actividades de la Fuerza del Pueblo, yo veo la gran cantidad, para decirte, de reformistas que hay ahí. Una gran cantidad de reformistas. Yo veo una gran cantidad de PLDistas, veo una gran cantidad de PRMistas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese es el tipo de alianza real, más allá de la alianza para el fenómeno, de la formalidad, del fenómeno electoral, que déjame decirte una cosa, que tampoco es pecaminosa. ¿Tú sabes por qué? Porque es producto de la ley. El asunto de la doble vuelta promueve ese tipo de forma legal esas alianzas. Y es una práctica, perdóname, Midre, para que vaya con tu pregunta, y es una práctica consuetudinaria, porque ninguna organización política en la República Dominicana, por lo menos en los últimos 50 años, ha ido sola a un proceso electoral. No, espérate. Todos han buscado alianzas. Y te está metiendo en camisa de 11 varas. No tú a mí, sino yo a ti. Las alianzas políticas son tan viejas como la República. Sí. Óyeme, son históricas. El 27 de febrero de 1844, como yo le llamo poéticamente, la noche más alta de febrero, fue posible por la gran alianza de los conservadores y los liberales que acudieron juntos a la puerta y era pactada. Sí. Y yo te puedo decir un recuento de esas alianzas a través de toda la historia. A través de toda la historia, de manera formal inclusive, de manera formal. Cómo se producen esas alianzas. O sea, que no es fruto solamente del problema de la primera vuelta, de la segunda vuelta, no, que es tan vieja como la República. Y forma parte, si se quiere, de nuestro ADN político, esa forma de buscar. Claro. Pero trayéndolo ahora a lo que sería ya el próximo año, el 2024, no hay mayo sin febrero. Claro. Entonces, en ese aspecto... Mira, te salió poético. Sí. Bueno, que oye, me la de un poeta y un escritor, algo debe, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿de qué manera, de esa alianza que pueden darse de manera formal o informal,
pues pudiera establecerse para poder llegar a mayo. Mira, déjame decirte algo. Yo sé por dónde tú andas, pero que no tampoco es un invento tuyo. Se ha dicho mucho. Bueno, yo conozco amigos comunicadores que han dicho que la fuerza del pueblo no tiene para cubrir. Entonces yo me sotorrío, porque hay que ver lo que está pasando con la fuerza del pueblo, que realmente es un partido joven, pero lo que esa dinámica envuelve, a veces sobrepasando la estrategia. Y tú vas a las comunidades, a las famosas juramentaciones, entonces, ¿qué tú encuentras ahí? Lo primero es que no hay gente de fuera de las comunidades, que ustedes saben que eso se hace. Sí, se da el meeting móvil. Sí, exactamente. Salen lo que tú haces un estudio de fotos y son los mismos rostros. El trasiego del ganado. Pero yo te voy a decir una cosa, y utilizo la palabra ganado, no de forma despectiva, así le llamó Esquilo al pueblo, el ganado insufrible. Bueno, pero fíjate, interesante, que ahí asisten la gente de la comunidad, de esa comunidad. Una cosa interesante, recuérdate que yo fui guardia por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido... llegar al más alto nivel. Claro, entonces yo observo, no hay guagua. Que no hay guagua. Eso implica que son personas de la misma comunidad exactamente, que también se está se autogeneran sus expresando. propios recursos. Fíjate que no estoy hablando en teoría literaria, ni política, ni retórica. Es un elemento interesante. Busca guaguas. No hay guagua. Y no porque las parquean en otro sitio, ¿verdad? Simplemente no hay guagua. Porque la gente actúa así. Entonces la participación de eso es masivo. ¿Y tú quieres que te diga? Por eso te digo, a veces sobrepasa la estrategia. Porque son esas comunidades las que expresan sus liderazgos locales. Pero no en el aire. Los que quieren ser regidores, los que quieren ser alcaldes, los que quieren ser diputados, Entonces, eso es un fenómeno que tú dices, bueno, eso es lo correcto. Pero el problema es que hay una ruptura con el tipo de política tradicional. Me explico. Resulta que si tú no te das cuenta de la dinámica que hay en la fuerza del pueblo, una dinámica real, la gente ahí, tú tienes que reparar en que se está produciendo no solamente esas alianzas, pero no con partidos, que son expresión del pueblo mismo. Claro. Pero una cosa que cuando comenzó este programa se comenzaba a decir, que era el liderazgo comunitario. Que en esa época se apuntalaba que esa gente iba a terminar en la política. Bueno, ese momento ha llegado. Bajo las mismas premisas de las otras expresiones. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué bajo la misma premisa? Porque tú ves ahí esa gente que se integra, buscando inclusive ese tipo de posiciones municipales, ¿verdad? Para culminar su trabajo en la comunidad. ¿Bajo qué premisa? El no cumplimiento de las promesas hechas a la comunidad. Y es interesante porque ahí se va rompiendo el esquema de ideologización de los partidos que muchos echamos de menos. Pero son un poco, mira dónde son los móviles. Es un acueducto, es la terminación de un acueducto, es la limpieza de la calle, es el alumbrado eléctrico, es la falta de una cancha. ¿Tú me entiendes? Entonces, es la seguridad del barrio. No sé si me entiendes lo que se expresa ahí. Entonces, se está desechando de eso. Que esas son de la gente, ya yo te dije. Ahí están la médula, que es la fuerza del pueblo, ¿verdad? Los integrantes, que por cierto, esa meta que se ha trazado el presidente Fernández de los 2 millones, de los cuales van en 1.800.000, ¿verdad? Piensan llegar a los 2, o pensamos llegar a los 2 millones en septiembre. Se piensa entregar el mismo día del golpe de Estado de Juan Bosch. Se le dio a Juan Bosch y van a entregar el padrón. General, hay un tema que usted es una de las personas principales con las que se podría contar para tocarlo, ¿no? Y es el tema
de la inseguridad ciudadana. Sí, tremendo. Usted lo conoce a la perfección. Antes es un tema histórico, es un tema viejo, Sí. porque muchos quieren tildarle responsabilidad mayúscula a los gobiernos de turno y siempre se va como pasando la pelota. En una ocasión la responsabilidad fue del PLD, en otra ocasión de Hipólito Mejía, en otra ocasión de Danilo Medina, en esta ocasión le toca a Luis Abinader porque está en el ejercicio del poder. Pero hemos visto en los últimos 20, 25 años una descomposición progresiva de la sociedad en sentido general, a tal punto que hoy estamos mirando bandas integradas por niños y niñas, adolescentes, menores de edad. O sea, ¿qué pudiese estar pasando y qué podríamos hacer desde el Estado para contrarrestar eso? Fíjate, hay un viejo dilema, tan viejo también como la República, y te voy a decir por qué, de cómo se está ligado el concepto del orden y de la seguridad a los regímenes despóticos y autoritarios. Esa es una ligazón que tiene raíces históricas. Yo tengo, por ejemplo, un informe de un español, de un ciudadano español que vino aquí en el tiempo de Pedro Santana, y él hacía como si estuviera llegando aquí hoy. Él dice exactamente, mire, a pesar de los caminos desiertos, a pesar de los vecindarios abandonados, no se registra. Cuando no se hablaba ni de autopistas ni de provincias. No. Él está hablando de la República Dominicana de esa época. Sí. Y él dice, aquí no hay robo, aquí no hay asalto, aquí no hay despojo, no hay violaciones. Producto, dice el español. ¿Producto de qué? De que el general Pedro Santana, que es el presidente de la República, no. Fíjate de dónde viene ese lapso. Tú has oído muchas veces la historia manida, ya, de que cuando Ulises Heró o cuando Trujillo, la gente podía dormir en su casa con dinero, el mismo. Siempre ese problema de negociar el orden con la libertad, que es un mal negocio, siempre ha sido un mal negocio. Aunque en situaciones de crisis se llaman. Entonces, realmente, y lo llevo a los programas de ustedes, mis primeros programas, ya era un problema. Cuando yo decía lo que te voy a decir ahora, decían que es un tremendismo mío. Yo decía que la única forma de controlar eso, porque era declarando una guerra a la delincuencia. Era algo pesado. Pero ¿qué sucede? Que todos sabemos cuál es el origen del aumento y el incremento de la delincuencia en la República y de la inseguridad. Todos lo sabemos. Es el problema de la repartición poco equitativa de la riqueza y de la falta de servicios. Yo creo también hay un dedo acusador al mismo Estado de las cosas que no ha podido brindar a la gran mayoría, al país grandote, que ese es el 70% de los dominicanos. Entonces, porque viene la pregunta clave. El origen de esas cosas tienen que ver necesariamente con la pobreza. Pero hay un problema. ¿Qué vamos a hacer? Esperar que se resuelva el problema, que es el dilema de la democracia, para resolver ese problema. Señores, no podemos sentarnos en la puerta de nuestra casa a ver que pase el cadáver de nuestra desgracia. Cuando nos toque a nosotros, casi en una suerte de azar, entonces hay que tomar medidas. Entonces, ¿dónde está el juego? Como yo lo veo. Como yo el juego, ¿verdad? Yo antes le decía a ustedes eso, que había que declarar la guerra en el marco de la ley. Sí, recuerdo. ¿Verdad? En el marco de la ley. ¿Dónde está el gran problema? Que hay antecedentes. Aún con todos esos problemas que yo te he dicho, porque también hay que sumarle un problema de organización, disposición, descuido. La policía siempre es muy efectiva aquí en el país cuando se trata de reprimir el delito. Pero ¿quién lo previene el delito? ¿Quién lo disuada? Nadie. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Tú sabes qué determina el antecedente? Que sin autoritarismo, sin tremendismos, sin violación a los derechos humanos, aquí hubo un antecedente que funcionó. ¿Qué Barrio Seguro? Cuando el presidente... Primero hubo una sucesión de planes. Primero hubo seguridad democrática. Esto se lanzó en Capotillo. Exactamente.
Después vino el barrio seguro. Pero ustedes recuerdan que en 2 años de implementación de barrio seguro, la ciudad de Santo Domingo quedó como una de las ciudades más seguras de América, de acuerdo a los organismos internacionales. Ahí estaba, recuerdo como ahora, yo tengo buena memoria, la medición de barómetro latinoamericano. Sí, entonces, yo lo que te digo a ti es que cuánto yo, y sé dónde pienso dónde es el problema, todos los programas de seguridad ciudadana se enfocan en la reforma de la policía. Y ciertamente la policía tiene como primer escalón de la seguridad ciudadana el primer escalón. Pero es reforma de la policía. Pero es que hay unos ausentes ahí que son parte del problema. Primer ausente. Yo creo que en la justicia tiene que ser sometida a una serie de, para no llamarles reformas, de ajustes. El sistema correccional, las cárceles, en vez de ser criadores de delincuentes, ahí es que te dan el magíster claro. si tú caes preso. Debe ser para lo que fue formado una regeneración de ciudadanos, que por cierto, también tenemos los antecedentes. Yo creo que la reforma iniciada por el señor Roberto Santana. Fue exitosa, sí. Pero todavía, señores, hay 17 o 16 cárceles en manos del ejército. Esa es una de las grandes situaciones. Que ha tenido experiencia internacional, sí. Roberto. Entonces yo creo que hay que reformar junto con la policía, que también tiene su problema. Tiene su problema también en la reforma de la policía. Y ahí estamos en una nueva edición de otra reforma. Hay que integrar todos esos trabajos, en lo que hay que integrar también a las Fuerzas Armadas, porque eso ocurre cuando la policía es sobrepasada en el control del orden público, mandan a buscar a los guardias, pero eso debe estar establecido, cuáles son los niveles, cuáles son esas interdependencias, vamos a llamarle así. General, hay uno de los temas que sé que por tema de tiempo, pero no me voy a permitir que se acabe este espacio sin tocar esto, y es el hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, Trump, cuando sale de la presidencia, se pensaba que ya había salido y que no iba a tener ningún tipo de incidencia. ¿Qué le da relevancia a Trump en esos momentos? Su enfoque sobre el tema migratorio. Sí. España, Europa, también por igual. En República Dominicana, en las próximas elecciones, ¿entiende usted que el tema migratorio tuviera algún peso? No, llámale por vaya, sí. Va allá del tema del manejo. Tú has sido muy delicada y muy académica. Me encanta. Mándale, hay que decir las cosas por su nombre. A ver. Yo sí, y lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Pero lo repito en este programa, con gusto lo repito. Señores, el tema haitiano va a ser un tema determinante en las próximas elecciones. Pero, a pesar de que las encuestas, manipuladas o no, y ustedes son comunicadores, le dan muy poco porcentaje de la preocupación por ese tema migratorio, la migración ilegal. ¿Ustedes creen, por ejemplo, para poner un número, ustedes creen que ese tema ocupa la preocupación del 3% de la ciudadanía? El tema migratorio. El tema haitiano, el tema migratorio. No, mucho más. Pues eso es mucho más. Claro. Yo creo que ese es el tercer o cuarto punto. Que a propósito, pero en ese sentido, perdóname, Diony, en ese sentido es cuál debe ser el enfoque. Por ejemplo, hay un determinado candidato a la presidencia que el enfoque es totalmente reaccionario, un enfoque donde se pueda manejar el tema legal, el tema de la realidad de la operatividad de este caso y de manera muy particular dentro del punto y el esquema político. Tú me le hiciste la pregunta, lo que yo estaba esperando. Y yo te la repito, yo me adelanté. Óyeme, parecería simplista, pero el problema se soluciona con el cumplimiento de la ley. Porque es que nosotros tenemos leyes y tenemos leyes migratorias. Se tardaron muchísimo para sacar su interpretación de la ley, ¿verdad? Pero la tenemos. Entonces, ¿por qué no cumplirlas? Pero cumplir, ya dijimos, la ley es dura, pero es la ley. Entonces, fíjate una cosa, cuando existía el Estado haitiano, que ya no existe el Estado haitiano, antes era un Estado fallido, ya no existe el Estado. Pues no tiene los atributos de un Estado. Entonces, resulta que hay, y permanece en la diáspora haitiana y en los sectores norteamericanos pro integración. ¿Tú sabes lo que sucedía?
y se decía, y yo lo digo aquí otra vez hoy, que Haití siempre ha bebido de la estrategia de la lástima. De la estrategia de la lástima. Gracias. Señores, lo que hay que cumplir la ley y no atender los antecedentes, porque el dominicano es así, a los antecedentes indeseados e indeseables. Así es. Tenemos que dejarle, general, la invitación abierta. Se nos quedan muchísimos temas, sobre todo ahí mismo en ese tema de la frontera, porque es difícil hacer cumplir la ley. Yo decía, ¿cómo es posible que aquí tengamos una ley, salgamos a recoger haitianos y en el camino los vamos diluyendo? Y el problema tampoco no es enviarlo a ese allá, el problema es quién lo deja pasar por Pero acá. recuérdate, no solamente eso, uno de los pecados que yo veo de este gobierno, ¿tú sabes cuál es? Uno de los pecados de este gobierno, que dice y repite permanentemente de que no se puede resolver el problema haitiano, ¿verdad?, en base a la República Dominicana. Eso está muy bien. Y si yo le digo que eso está pasando ya, ¿cuántos años tenemos nosotros resolviendo ese problema? A costa de la democracia dominicana, de los logros de la democracia, como el logro del 4%, como el logro de la seguridad social, en boca de los mismos funcionarios. Este señor de Educación, el ministro de Educación, un excelente técnico, ha dicho muchas veces que la educación está estancada, la dice el ministro. Sí. Pero el ministro de Salud acaba de decir claramente que el sistema de salud ha colapsado por la presencia haitiana. Y así podemos seguir diciéndote todo. Pero no lo dice la oposición siquiera, con la determinación y espontaneidad que lo dicen y la autoridad con que lo dicen sus propios funcionarios. Gracias, muchísimas gracias, general. Gracias por estar con nosotros. De verdad que es un gran placer. Tenemos la invitación abierta para entonces tratar otros temas que se nos han quedado. Con mucho gusto, vengo. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes también la amabilidad por esta sintonía que nos sirven diariamente. Si Dios lo permite, mañana de 5 a 6 aquí estamos en el Tribunal de la Tarde por Telefuturo, Canal 23.